Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema fácil, profundo, extraordinario, inspirador. Y yo quiero que de este día ustedes salgan con hambre, con mucha hambre, pero no de los frijoles, no del almuerzo que le van a dar a su mamá, no, hambre de la palabra, sed violenta, esa sed que no calma, que no cesa con nada. Yo quiero que usted salga así hoy de lo que vamos a hablar. Y algo que quiero contarles es, yo estuve en la feria del libro, 200, no sé, yo me sentía caminando así. Qué cantidad de gente en la feria del libro, tantos títulos, tantas cosas, tantos temas, miles de personas atiborradas en diferentes temas, buscando lectura, buscando saciarse, buscando ser más intelectuales, buscando respuestas, buscando restauración, buscando qué cantidad de cosas. Dicen que se expusieron cerca de 900,000 libros en la feria del libro. 900,000. Era increíble para niños, para gente rara, había para todo tipo de libros. Tengo que confesar, es la primera vez que voy a una feria del libro, no había ido antes, ¿no? Llegué con la cabeza así, porque quería leer todos los títulos. Entonces leí tantos títulos que llegué con la cabeza cansada. 900,000 libros. ¿Sabe de qué me habla eso? De la necesidad que tiene la gente. Necesidad. ¿Sabe cuántos libros según Google se ha escrito en la humanidad? Más de 130 millones de libros. 130 millones de libros. Otro evento que me cautivó en estos días fue la elección del nuevo Papa. No sé si la pudieron ver, algunos vimos la repetición y demás. A mí lo que tocó mi corazón, la necesidad que tocó mi corazón, es ver la cantidad de gente que necesita esperanza. Cuando salió el Papa, todos esos miles de personas que estaban en el Vaticano, allá en la plaza de San Pedro, lloraban como esperando una respuesta, lloraban como diciendo: de nuevo tenemos esperanza. ¿No les pareció eso? Era impresionante. Eso me habla de la necesidad que la gente tiene de Dios. Muchísima necesidad de Dios. De hecho, la Biblia, ustedes saben, es el libro que más ha sido traducido a muchos idiomas. Parcialmente de cerca de 2,454 lenguas ha sido traducida la Biblia. En más de 438 o 40 completamente. Pero de la misma forma ha sido el libro más perseguido, el que más han querido destruir. Y yo siempre le digo a mi hija, porque me gusta hablar con mi hija mayor, porque ella me hace preguntas que nadie se hace. Y yo también le hago preguntas a ella, y cuando hablamos de la Biblia y le digo: ¿por qué crees que es el libro más vendido? Que es el libro más traducido, pero también ¿por qué crees que es el libro más perseguido? Cualquiera que es racional y entiende, porque es que no persiguen otros libros como persiguen ese. Si ustedes ven hoy las noticias, las filosofías, los nuevos sistemas de pensamiento, todos atacan ¿a quién? A Jesús. Atacan la palabra, la fuente de burla, la fuente de ataque, la fuente de destrucción. Todas van contra la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, aún siendo cristianos, no lo entendemos y lo ignoramos. Y es de lo que quiero hablar en el día de hoy. La autoridad de la palabra de Dios. La autoridad que hemos olvidado, la autoridad que hemos pasado por alto.
La autoridad muchas veces de la que nos avergonzamos de hablar. La autoridad que callamos, la autoridad que no lanzamos. La palabra de Dios es perfecta, es inerrante. La palabra de Dios habla es el libro el único libro sobre la tierra que habla sobre el origen de manera tan precisa y perfecta, sobre la creación, los orígenes de los gobiernos, la ciencia, la higiene, todo lo que usted quiera contiene la palabra de Dios, el establecimiento de los gobiernos, pero sobre todo de quién es Él, quién es Cristo. La Biblia es la palabra de Dios, y en esa palabra yace un poder y una autoridad que no podemos seguir ignorando. Me gusta lo que dice el Salmo 19, 7 al 9, y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. No hay un pasaje en el Antiguo Testamento que sintetice de manera tan completa lo que significa la palabra de Dios. Y me gusta que hay 6 características que hablan de qué es la palabra de Dios, 6 características de cómo se manifiesta y 6 características del poder que ejerce sobre todos los que creemos en ella. Miren, léelo. ¿Qué es la palabra de Dios? La ley. Segundo, el testimonio. Tercero, los mandamientos. Cuarto, el precepto. Quinto, el temor. Sexto, es el juicio. Cada una de esas describe de manera perfecta lo que es la palabra de Dios y la caracteriza. ¿Cómo es esa palabra? Perfecta. ¿Cómo es esa palabra? Fiel, recta, pura, limpia, y es verdad. ¿Y qué produce esa palabra en mi vida? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y es justa. Me hace justo, me declara justo. Qué tremendo. Cuando lee uno ese salmo, lo pasa derecho a veces, ¿no? Pero no entiende la profundidad de lo que en él hay. Me describe aquello que me da vida. Y quiero que entendamos este principio. No podemos tener dominio sobre aquellas cosas que Dios puso bajo nosotros hasta que no estemos bajo la autoridad que Él puso sobre nosotros. Muchos de nosotros, incluyéndome, hemos vivido afligidos, hemos vivido en derrota, hemos vivido estresados, hemos vivido cansados, hemos vivido derrotados. Y permanecemos mucho tiempo, algunos menos o más tiempo, porque no entendemos ese principio. Porque creemos que la autoridad que nos fue dada es una autoridad que se ejerce cuando puede estar fuera de la autoridad de Dios. El principio de toda autoridad: para yo ejercer autoridad, tengo que sujetarme a una autoridad. Jesucristo se sujetó ¿a quién? Al Padre, a la autoridad. ¿Y el Padre se sujeta a qué? ¿Cómo así que el Padre se sujeta? ¿A qué se sujeta el Padre? A su palabra. Todo de lo de Dios me habla de una sujeción a un principio de autoridad. Y yo no puedo ejercer dominio sobre nada. Y yo no puedo tener autoridad sobre mi casa. Yo no puedo tener autoridad sobre mis hijos hasta que yo no me sujete bajo la autoridad de Dios. ¿Y cuál es la autoridad de Dios? Su palabra. Su palabra.
nos la pasamos muchas veces y es chévere. Leemos libros, muchos libros. De hecho, aquí hay gente que lee mucho. Leemos muchos libros, pero le damos más autoridad a una interpretación muchas veces que a la palabra. Hemos dejado de ir a la palabra porque podemos consumir tantas cosas que dejamos de lado el secreto de la autoridad, que es la palabra de Dios. Cuando nacimos de nuevo, no nacimos por el poder del Espíritu Santo para tener autoridad, victoria y dominio. Digan conmigo: autoridad, victoria y dominio. Tú no naciste de nuevo para vivir en derrota. Eso no fue lo que quiso Dios. Tú no naciste de nuevo. No estoy diciendo que no para sufrir, ojo, sino para vivir en derrota. Son dos cosas diferentes. Claro que nacimos y sufrimos porque a través del sufrimiento conocemos, crecemos y entendemos el carácter de Cristo operando sobre nuestra vida. Pero estoy diciendo, no nacimos para vivir en derrota. Nacimos para tener autoridad, victoria y dominio. Efesios 1:16 al 23 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ojo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Quién es? El Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y a quién lo dio? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. En todo. En todo. Ustedes son llamados por el Espíritu de Dios y yo tenemos la operación del poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo de Dios. Y sobre esa fuerza que opera en nosotros, sobre esa autoridad que nos ha sido delegada, tenemos poder sobre el enemigo. Tenemos poder sobre Satanás. Tenemos el dominio y la autoridad por la cual Dios nos dio por cabeza sobre todas las cosas. Es a través de la Biblia que Dios ha canalizado su poder. Su poder es la palabra, y lo declara Hebreos 1:2 al 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yo he leído estos textos que muchas veces pasamos por alto. Ahora, yo podría hablar muchas cosas hoy, es lo que quiero darles a entender hoy, pero no hay poder más fuerte, no hay inspiración más profunda que cuando se habla la palabra de Dios. Y quiero que entiendan que todo esto que habla la palabra es lo que ustedes tienen por herencia, es lo que Dios les ha dado en su amor y su misericordia, para que ustedes ejerzan la autoridad que Dios le ha dado. Mientras más como de la palabra, el poder de Dios se va manifestando cada vez más en su vida. El Espíritu es el que da vida, dice la palabra del Señor. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida. Miren, usted puede leer todos los libros que quiera, inclusive de autores cristianos. Muchos nos inspiran, muchos nos cuentan sus experiencias, muchos salimos motivados de esas experiencias. Buenos días, Espíritu Santo, y queremos vivir las experiencias de buenos días, Espíritu Santo. Y quizás muchos libros que ustedes han podido leer de autores que Dios ha bendecido para darnos una guía, pero ninguna de esas palabras es espíritu y es vida hasta que hablan la palabra. ¿Sabes de qué estamos acostumbrados? A que nos inspiren, ¿no? Los púlpitos muchas veces los hemos vuelto lugares de inspiración, y hablamos y decimos cosas espectaculares, ¿no es cierto? Y vivimos inspirados, pero ¿saben una cosa? Esa inspiración no transforma el corazón. Esa inspiración o mis palabras que pueden sonar muy pomposas te encienden, te sacan de aquí y dicen: oh, qué chévere. Pero a la hora se olvidaron. Hay inspiración y es lindo, pero el verdadero poder yace cuando yo lanzo la palabra. Porque cuando yo lanzo la palabra, para los que son espirituales, esa palabra hace un efecto sobrenatural. No lo entendemos. Es más, ¿sabe qué nos desespera a los que aconsejamos o a los que predicamos equívocamente? Cuando no recibimos una respuesta de qué inspirador fue lo que hablaste. Cuando no vemos una reacción en la persona de: uy, qué maravilloso lo que dijiste. Porque en eso nos convertimos, en motivadores e inspiradores, y dejamos de lanzar la palabra. Y muchas veces cuando le vamos a dar un consuelo a una persona decimos: pero yo ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a esa persona? O viene una palabra del Espíritu a tu vida y yo prefiero no decirle eso. Si está pecando, si está errando, si está pasando por una dificultad, preferimos contar experiencias. Y qué bueno que cuentes experiencias, porque ayuda. Pero si cuentas experiencias, pero no lanzas palabra de vida, la palabra de Dios, no hay transformación, no hay cambio. Yo puedo contar historias chéveres, testimonios, pero no es el testimonio lo que cambia el corazón de las personas. No es la alabanza lo que cambia el corazón de las personas. No es la música. Todo esto es adoración y es necesario. Lo único que puede convertir el alma es la palabra. ¿Sabe por qué no nos gusta? Porque muchas veces no es emocionante. ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha amado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y llega la persona que está al frente de nosotros y puede hacer caras, puede no entender, pero ¿sabe quién es el que no entiende? Tú y yo. Tú y yo. Porque quizás esa palabra, el Espíritu de Dios que vive en ti le dijo: lanza esa palabra, lánzala. Tú no sabes qué efecto va a hacer, porque mis palabras son espíritu y son vida. Cuando declaramos la palabra de Dios, se ejerce un poder sobrenatural sobre tu casa. Hagan la prueba. Cuando haya caos en su casa, cuando haya división, cuando estés agarrado con tu esposa o con tus hijos, cálmate. Habla una palabra en lo espiritual que se oiga. Que se oiga. Les aseguro que el ambiente espiritual de ese lugar cambia. Cambia. ¿Saben por qué? Porque la palabra es poder.
Siempre tratamos de solucionar las cosas y eso no quiere decir que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, pero empieza por el comienzo. La iglesia de Cristo tiene que volver a la palabra, a declarar la palabra, a hablar la palabra sin temor, a creer que sin importar si esa palabra es inspiradora o no, yo veo el poder de Dios operando a través de esa palabra. Amén. Hagamos esto y veremos que solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar el alma y dar vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Cuando lanzamos la palabra, es que muchas veces nos hemos equivocado en algo, en que cuando queremos hablar de Dios, hablamos solo lo de nosotros, pero no predicamos el evangelio. ¿No se han dado cuenta? Para nosotros es muy difícil decirle a la gente que tú eres pecador. Esa no es la manera de entrarle a las personas, ¿sí o no? Oiga usted, hermano, usted es pecador. Deje de robar, deje de fornicar, ¿no? Es tremendo. Es difícil decirle a una persona que somos pecadores, que nos arrepintamos, que no estamos haciendo las cosas bien. Esa es una manera difícil de empezar una conversación, pero esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. A mi hijo o a mis hijas no las va a cambiar el venir a la iglesia. A mis hijas no las va a cambiar simplemente mis consejos. A mis hijas no las va a cambiar una buena adoración. A mis hijas no las va a cambiar un congreso con un pastor muy ungido. Va a tocar sus emociones, la va a inspirar quizás. Lo único que tiene el poder para cambiar el corazón de mis hijos es la palabra de Dios. Es lo único. Cuando yo lanzo su palabra, dice que esa palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe por qué? Porque penetra en su alma y en su espíritu. Quiere decir, separa el alma del espíritu. Cuando el Espíritu de Dios entra a tu vida, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando declaras con tu boca que Jesús es el Salvador, solamente en ese momento se separa el alma y el espíritu. ¿Saben por qué? Porque uno de los objetivos del Espíritu de Dios es que el Espíritu tenga gobierno sobre la carne. Cuando no nacemos de nuevo, cuando no conocemos de Dios, ¿qué gobierna? Las emociones. Lloramos por todo, todo me ofende, soy hipersensible, soy fácil de desanimar, me gobierna mi gruñonería, me gobierna mi mal carácter, me gobierna mi envidia, me gobierna mi deseo de ser mejor que otros, me gobierna el deseo de crecer, de ser súper exitoso, me gobierna el deseo de ser rico, me gobierna el deseo de ser líder de otros y de ser visible. Me gobierna todo eso. Cuando usted ve a una persona que es gobernada por estas y otras cosas, esa persona necesita la palabra para que parta sus emociones de su espíritu y empiece el espíritu a crecer en ti y sea quien gobierna. Romanos 8: haced morir las obras de la carne, o la carne por el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? No son simplemente manifestaciones, es el Espíritu de Dios, pero a la palabra también es espíritu. Jesucristo le llamó espíritu porque mi palabra es espíritu.
no son lo mismo, pero son inseparables. El Padre de la palabra, el Hijo de la palabra, el Espíritu de la palabra son inseparables. De hecho, cuando el Apocalipsis habla de Jesús, habla de la palabra, porque Jesucristo fue la palabra hecha carne. Y esa palabra la vino a traer hoy para decirles a ustedes y a mí que solo a través de esa palabra tengo la autoridad para transformar el corazón de mis hijos, de mi esposa, de mi papá, de mi mamá. Solo a través de esa palabra que discierne y penetra lo más profundo, el Espíritu de Dios puede transformar la vida de una persona. El alma. ¿Y por qué habla del alma? Ya lo dije, porque en el alma es la silla de los pensamientos, las emociones y la voluntad. Ustedes lo saben, los que estudian. Los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y eso es lo que Dios quiere gobernar. Allí empieza el proceso de cuando el Espíritu me santifica. Empieza un proceso de hacerme más como Jesús a través de esa palabra. Y algo muy importante, Isaías 55:11, yo quiero que lo lea conmigo esta mañana. Leámoslo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Quién la envía? ¿Quién la envía? Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Que si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, la pregunta es: ¿qué será lo que Dios quiere tratar de hablar a través de tu vida? Yo quiero que Dios me hable. El otro día estaba en una iglesia y escuché, y el predicador dijo: es que Dios nos habla, escuchen la voz de Dios. Y escuché una persona a 2 metros decir: yo nunca he escuchado la Dios, Dios nunca me ha hablado. ¿Por qué creen? Porque no lee la palabra, o porque no ha entendido que la voz de Dios está en la palabra. Inclusive a mí en recientes tiempos yo he dicho: ¿cómo me gustaría, Señor, escuchar tu voz audible? Y la voz de Dios dice por otro lado: ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo quisiera que me hablaras en sueños? ¿Qué quieres que te hable? Si ya todo lo he dicho, ¿no? Porque si yo digo que Dios me habló, entonces yo debería crear Primera de Carlos capítulo 1 versículo 1. Y Dios me dijo. No. ¿Cuántos se han preguntado? Se han dicho: yo no he escuchado la voz de Dios, Dios no me habla. De hecho, me avergüenzo de decirle, porque a mi esposa me dijo cuando estuve viajando, me dijo: ¿qué Dios te habló? Y yo, perdóneme, le dije: nada. Qué vergüenza. Y eso fue hace 15 días. Lo confieso. ¿Sabe cómo se llama eso? Frialdad con el Espíritu Santo. No es posible que tú le preguntes al que está a tu lado: ¿qué te ha dicho Dios? Y te conteste: nada. Pregúntele. Hagan. ¿Qué te ha dicho Dios? Hoy no, nada. ¿Por qué? Porque no lo has escuchado, porque no lo has leído, porque no te lo has comido. Tienes que comer a diario la palabra de Dios, y ahí Dios empezará a hablar. Y esa palabra, cuando yo quiero lanzar una palabra, cuando yo quiero ser un instrumento de Dios en mi casa. Alguna vez una persona me decía: venga y le habla a mi esposo que necesito que él conozca de Dios. Háblele usted. Háblele usted. ¿Qué tiene que hablarle? La palabra. ¿Saben por qué? Porque creemos que los que están acá tenemos más autoridad que los que están allá. ¿Sabe qué? Mentira. La autoridad, ¿quién es? La palabra.
Y si tú te sujetas a esa autoridad, comes de esa autoridad, comes de ese espíritu. ¿Quién eres tú? Autoridad, dominio. ¿Qué tienes que hacer? Suelta la palabra que Dios te diga que tienes que soltar. Tenemos que regresar a esas sendas antiguas, iglesia. Tenemos que regresar a comer de la palabra, a saciarnos de la palabra y a soltar esa palabra. Dice la palabra del Señor: abre tu boca, se lo dijo el profeta, que yo la llenaré. Hoy te lo digo a ti, mamá: abre tu boca, que yo la llenaré. No es exclusivo ni de un hombre, ni de una mujer específica, ni de un ungido, una ungida. La unción es el Espíritu de Dios, y tú tienes el Espíritu de Dios. La autoridad es el Espíritu, y el Espíritu es la palabra. La palabra es Cristo, y Cristo vive en ti. Y cuando Cristo vive en ti, dice su palabra: porque ustedes y yo tenemos la mente de Cristo. Amén. 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 Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir y para instruir en justicia. Tendría que decir yo algo más de esta palabra. Si quieres corregir en tu trabajo, en tus hijos, en tu casa, si quieres ejercer justicia, es la palabra. No tengas vergüenza ni temor. Me gusta cuando el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Por qué diría eso Pablo? Porque él entendió que muchos se avergonzaban de predicar la palabra, que muchos se avergüenzan de corregir, de redarguir, de instruir, de enseñar con la palabra. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos dice que eso es estupidez, porque las redes todo el tiempo nos dicen que es mejor la psicología. Yo no tengo nada, de hecho hay herramientas en la psicología, en la psiquiatría maravillosas, pero jamás pueden sustituir la palabra de Dios. Ese es el problema, cuando dejo el lugar de autoridad de la palabra y sobre eso pongo al pastor Push. El que entendió, entendió. O a la pastora Marian Rojas. Ay, sí, ¿sí la has escuchado? Muy chévere. Pero jamás eso puede sustituir el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y en los púlpitos está pasando, la mitad de la prédica puede ser psicología, o más de la mitad, y echamos cuentos y hacemos reír a la gente para mantener la atención de la gente, y el diablo feliz, porque lo único que puede transformar la iglesia es la palabra. Ahora, no me malinterpreten, no quiere decir que yo no pueda echar un cuento, ni que ustedes no se rían, ni que no puedas. A ver, no, pero no puedo sustituir el espíritu de la palabra sobre la que yo quiera transmitir y de la forma en que yo pueda y lo quiera transmitir. Llévense eso. Algo muy importante: es la obediencia la que desata el poder y autoridad que me ha sido otorgado. Yo creo que este es el punto máximo al que Dios quiere que tú y yo lleguemos. Porque yo puedo conocer la palabra, yo puedo lanzar la palabra y le aseguro que no vuelve vacía. A ustedes no han visto cristianos que lanzan palabra, la gente quizás es transformada, hay algo, porque es la palabra y porque vive el Espíritu, pero ese cristiano vive en derrota, o vive triste, o usted lo ve estancado. ¿No les han visto? Yo también he visto personas que llevan 30, 40 años en la iglesia, no en esta,
Sí, porque corrección no está. Pero he visto, y son los mismos. Luchan con lo mismo. Los ofende lo mismo. Sufren por lo mismo. Viven en derrota, en fracaso. No he dicho adversidad, recuerden, derrota y fracaso. En tristeza. Nada les sale bien. La única razón es porque no se han sujetado a su autoridad. Y cuando yo me sujeto a la autoridad, ¿qué hace? Obedezco. Si aquí entra la policía y dice todos para afuera, ¿ustedes qué hacen? ¿Para afuera? ¿O no? Pues me van a preguntar por qué. Porque les ordeno por autoridad, me ordenaron que tienen que salir. ¿Ustedes qué hacen? Se salen. Imagínense el ejército, el general, ataquen. ¿Qué es lo que no entendemos? Quizás nosotros los cristianos no lo hemos entendido. Él es el rey, su palabra es la autoridad y yo obedezco la autoridad. Cuando obedezco la autoridad viene sobre mí. Puedo ejercer autoridad y puedo vivir en autoridad, dominio y victoria a través de la obediencia. El versículo puse atrás. Por eso Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Es cuando hago la palabra vida en mi vida que empieza a pasar algo sobrenatural en tu casa, en tu vida, en tu entorno, en esta nación, en este país, donde quiera. El secreto del discipulado no es solo predicar la palabra. El secreto del discipulado es cuando aquellos que le predico ven la palabra en mi vida. El apóstol Pablo o Pedro, no recuerdo, creo que es Pedro, dijo: porque ustedes son cartas abiertas para que sean leídas por todos los hombres. Eso quiere decir, cuando ustedes pueden ser leídos, es porque ustedes se han sujetado a la palabra por la cual ustedes nacieron de nuevo. Es eso. La obediencia desata el poder y la autoridad que ya me ha sido otorgado. Y la promesa viene y dice: permanecéis en mí. Lo leyó el pastor Lombo y lo enseñó. Y mis palabras, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si esas palabras llevan fruto, se hacen vida, obediencia en mí, dice: pidan y será hecho. Pidan y será hecho. Cuando usted está sujeto a la palabra, usted pide y es hecho, porque usted pide con la mente de Cristo. Porque claro, hoy todos estamos diciendo: voy a pedir que me vaya bien, que gane plata, porque así se convirtió la cosa. ¿No? Si no es en beneficio propio, no veo el poder de la palabra. Pero la palabra dice que cuando lees la palabra, la comes, eres transformado, tu mente es transformada, pides conforme a su voluntad. Por eso dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que vas a pedir con la mente de Cristo, en línea con su voluntad. Me gusta esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. A ver, ustedes ya están intuyendo de dónde viene la fe. De la palabra, del oír la palabra de Dios. Y uno ora: Señor, dame fe. Dame más fe, Señor, para creer. Y Dios le dice a uno: lea. Es que Dios es simple y sencillo: lea y obedezca. Dame más fe, Señor. Lea. Cree en mí. Cree en mis palabras. Permanece en mis palabras. Dame más fe, Señor. Y cuando leemos Efesios y tenemos luchas y victorias,
y puesta la armadura de Dios, ¿no? Y nos ponemos el casco, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada de la palabra, el yelmo del Espíritu y las sandalias del Evangelio. ¿Cuál es el centro de todo eso? La palabra. Porque la salvación no viene sin la palabra, ¿o no? No viene sin la palabra. Si no es predicada la palabra, usted no puede ser salvo. Usted solo es un convencido. Usted solo es un inspirado, motivado a venir a una iglesia porque le gusta lo que hablan y hace clic en el 60% con lo que tú quieres vivir. El otro 40% lo vives como quieres. No es un discípulo. Gracias, Marlencita. La palabra de salvación. El escudo de la fe, ¿de dónde viene? De la palabra. De la palabra, para cuando vengan los dardos del enemigo, yo lance con mi boca la palabra de verdad. Jesucristo tentado en el desierto, ¿cómo venció? Con la palabra. ¿Cómo se defendió? El escudo de la fe. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Cómo atacó? Con la espada del Espíritu. ¿Cuál es? La palabra. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? El cinto, la palabra. ¿Y el evangelio cuál es? La palabra. Así es de que deje de usted de orar que me pongo la armadura de Dios. No se la ponga. Léala, obedézcala. Cuando usted obedece, ¿qué tiene encima suyo? La armadura. Gracias. Dejemos de ser tan místicos. Yo he escuchado personas que enseñan: hermano, en la mañana cuando usted se levante, póngase la armadura. Es que cuando la quitó, mi hijo. ¿Usted la quitó? Yo no me la he quitado. Cuando desaparece la armadura, decrece el poder de mi vida, cuando dejo de exponerme a la palabra, cuando dejo de leer la palabra, cuando dejo de obedecer la palabra. Se le fue. No se le fue el espíritu, no se equivoque, el espíritu no se va de su vida. Se contrista, que es diferente. Se contrista, no se va. Ahí se salió el espíritu y volvió. No, se contristó, le restó poder, le quitó la autoridad que él tiene, merece y se ganó por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero cuando tú te expones a esa palabra, empieza a cambiar hasta tu cerebro, tus neuronas, tu neuroplasticidad. Dale la oportunidad a la palabra que opere sanando tu cerebro. Porque yo sé que hay problemas en el cerebro, problemas químicos, neurológicos, en tu tiroides, que a veces te ponen triste o no sé qué. Dale la oportunidad a la palabra que opere. Cree que sus palabras son espíritu y son vida. Y cuando te pongas la armadura, que ya no digan póngase la armadura, pregúntense si están obedeciendo para salir embestidos de esa autoridad. Pregúntense, porque esa es la fe que vence al mundo. Amén. ¿Lo estoy inspirando? Yo no quiero inspirarlos. Yo quiero que el Espíritu y la palabra que Dios ha empleado haga efecto en su corazón y en su vida. Y hoy salga usted a comerse la palabra de Dios. A mí me gusta mucho lo que el salmista David, y quiero que abran su Biblia, por favor. En el Salmo 119, que si usted lee todo el Salmo, habla de ¿qué? De la palabra. De la palabra. Pero quiero que leamos esto juntos, del 97 al 105, porque es una declaración hermosa, espectacular, que nos inspira. Y quiero que lo hagamos con pasión. Quiero que lo hagamos convencido de que cuando esa palabra sale de su boca, no va a volver vacía. A partir de hoy, cuando quiera dar consuelo, cuando quiera dar un consejo, del consejo, pero ¿qué va a enviar usted? La palabra de Dios. Convencido de que no vuelve vacía, convencido de que es poder de Dios, convencido de que es autoridad
y que no es de mí si hace efecto o no. Él dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera. Ya no somos motivadores, somos hombres y mujeres de la palabra. Ahora, si usted no entiende la palabra, si a usted no le gusta la Biblia, ¿sabe qué tiene que pedir hoy? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que decir, yo soy pecador, Señor. Yo merezco tu ira y tu castigo, pero enviaste a Jesucristo a morir en la cruz para quitar toda culpa, todo juicio que había sobre mí. Solo a través de esa cruz, de su sangre, yo soy salvo. Mi corazón puede ser cambiado y transformado. Cuando de corazón dices esto, no es una oración que simplemente diga y pasó, porque Romanos lo decía en el capítulo 10: si creyeres en tu corazón. No son las palabras que diga, es lo que tu corazón, humillado delante de Él, expresa. En ese momento el Espíritu de Dios, el poder de Dios, el dínamo de Dios te da el poder. Y cuando te da el poder para testificar, y te dice que tú eres real sacerdocio, nación santa. ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anuncien la palabra, traigan luz. Solo en ese momento usted tendrá hambre de comerse la palabra. No viene porque haya venido a la iglesia, ya lo dije, inspirados por el Espíritu. El consuelo que recibes hoy viene del Espíritu, recíbelo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no tenga compasión de nosotros, sino uno que ha sido probado en todo, pero sin pecado. Porque Dios no los dejará ser probados más allá de lo que ustedes puedan resistir, sino que juntamente con la prueba les dará la salida. Cercano está Jehová, dice la palabra, de los quebrantados de corazón. Reciban esa palabra. Palabra de Dios. No van a decir te alabamos, Señor. Gracias, Pachito. ¿Cuántos quieren hoy declarar esta palabra que declaraba el salmista David y salir de este lugar sedientos, poderosos en Dios, tomando dominio, autoridad que les ha sido dada? Él enviará la lluvia temprana en la estación tardía. Él no tarda, son sus tiempos. Descansen en sus tiempos y en su palabra, pero tomen autoridad. Párense en la palabra que Él les ha dado. Láncenla y caminen en fe, no por vista, en fe, sabiendo que el Señor está obrando. En voz alta y en fe declaremos esta palabra. Gracias, Señor, por la fuerza que me das. Pónganse de pie, por favor. Quiero que se vayan en su corazón, en su espíritu acá. Que sientan ese fuego del Espíritu Santo hablando y operando. Hacedores de la palabra, el tabernáculo, ustedes son hacedores de la palabra. Leamos despacio. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre estás conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandatos.
Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir tu palabra. No me desvío de tus leyes, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dele un aplauso al Señor. Yo quiero que usted medite en esta palabra esta semana. Léala, escudriñela, cómala. Como las vacas, rumienla. Vuelva y coma, vuelva y coma, vuelva y medite en ella. Y haga la vida en su vida. Y sus huesos serán vivificados. Su alma será levantada. Y usted será ese real sacerdocio vestido de vestiduras de justicia que Jesucristo les dio. Ustedes serán llamados santos y apartados, diferentes, únicos, un especial tesoro. Ustedes serán llamados hijos y no bastardos, hijos del Dios Altísimo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos y al habernos llamado hijos de Dios. Cierre sus ojos por un momento. Espíritu de Dios, papá, tus palabras son espíritu y son vida. Que cada palabra que ellos han escuchado hoy de tu boca a través de mis labios transforme el corazón de los que están en este lugar. Hazlos insaciables, Señor, insaciables de buscarte. Que no encuentren aún ni lugar para respirar si no te tienen a ti, si no escudriñan tu palabra, si no la saborean como la dulce miel que fluye del panal. Muestra tu poder y tu autoridad transformador por el Espíritu Santo cuando ellos coman de tu palabra. Cambia sus pensamientos y pon la mente de Cristo, porque tienen la mente de Cristo, Señor. Y que entiendan que toda autoridad, todo dominio y toda victoria pertenecen a aquellos que se sujetan y obedecen a tu palabra. Quita todo temor, los que han sido cargados con el temor. Y tú les dices: no teman, porque yo estoy con ustedes. No teman, porque yo soy su Dios, quien los sostiene con la diestra de mi justicia. Aquellos que están turbados de corazón, y tú les dices: no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Aquellos que no ven un futuro y una esperanza, tú les dices: porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos que tus caminos. Pero yo les doy a ustedes un futuro y una esperanza. Aquellos que están en necesidad y que puedan declarar con sus labios: aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo nos alegramos. Y diga el pobre: rico soy por todo lo que Dios ha hecho en mí. Alumbra el camino de tu iglesia, de cada familia, Señor. Transforma a los hijos y las generaciones a través del poder de tu palabra, de todos los que están aquí. Porque tú has perdonado mi maldad y mi pecado. Porque antes yo era enemigo tuyo, pero en Cristo, Señor, hoy
Tú me has llamado amigo, hijo. Si tienes que arrepentirte en este momento, arrepiéntete de todo corazón. Dile: Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad, Señor. Cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo quiero, Padre, hoy de corazón pedirte que entres en mi vida, que me transformes, cambies mi manera de pensar, mi manera de caminar en la vida. Déjame ver a través de los ojos de tu palabra a mis hijos, mis hermanos, mis padres y mis generaciones. Dejo a un lado toda rebeldía en contra tuya y me sujeto a ti, Señor, y que tu Espíritu Santo entre en mi vida y me enseñe, me instruya, me consuele, me levante, me convenza de pecado, me convenza de justicia y de juicio, me haga nueva criatura y anhele comer día a día de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.